Yo sé que ese comentario tú lo dices de broma, pero te voy a contar una experiencia que tengo con eso. Ya, si quieres, ríete todo lo que tú quieras, que ya estoy acostumbrado ya. Yo vivía en El Vedado, en la calle 24, entre 11 líneas, frente, en un edificio que era frente a lo que actualmente era una fábrica de bancos plásticos del Ministerio del Turismo. Este sitio, cuando yo tendría 5 o 6 años, como ya conté en un video por ahí atrás, mi mamá siempre me bajaba y me dejaba el día entero jugando en los chasis de las guaguas Girón que parqueaban alrededor de mi casa. Entonces esos chasis los iban moviendo y, y los trabajadores me movían de este para de atrás. Cuando movían así, porque esos chasis iban entrando a la fábrica para ir a fabricando la guagua. Y entonces como ya todos los trabajadores Girón me conocían, que yo era un niñito con 5 o 6 años, que me pasaba el día en el timón así jugando, como si estuviera manejando. Yo no sé por qué tenía tanto lío en manejar. Bueno, ya mi mamá ya confiaba ya en que todos los trabajadores me cuidaban y todo. Ya cuando eran las 6 y pico de la tarde, ellos mismos me cogían de la mano y me subían para mi casa, le tocaban a mi mamá: Conchita, dame café, aquí te traje a George, vale, dale, entra para la casa, no sé qué. Entonces mi mamá estaba tranquila. Ya, mi papá casi nunca estaba en la casa. Entonces llegó un momento en que yo, increíble, con 5 o 6 años, bajaba para la calle con todos los chiquillos de mi barrio, que todos tendrían por ahí 5, 6, 7 años. Y entonces éramos una banda de chiquillos que siempre estábamos mataperreando, saltando de un chasis para el otro. Si parqueaban camiones por los techos, los camiones por los techos de las casas, haciendo lo que hoy le llaman finamente parkour. Bueno, el parkour ese yo lo practiqué toda la vida, muerto de risa. Que era brincar por la azotea, subir, trepar por las paredes, brincar el puente de hierro, yo qué sé, hacer atrocidades. Eso era lo que hacíamos nosotros. Nosotros teníamos pantalla y nada de eso. Entonces un día mi mamá me dice: baja. Ya, porque yo empezaba tempranito, cuando me despertaba, ya quiero bajar, quiero bajar, quiero bajar. Y ya empezaba con las perretas ya. Entonces mi mamá la tenía loca, imagínate tú. Y mi mamá tenía otro, yo tengo otro hermano mayor, que ese era más tranquilo, ese siempre estaba en la casa, ese no salía a la calle ni nada. Y entonces, cuando yo bajo, no había guaguas, ni había chasis, ni habían camiones. O sea, la calle estaba completamente limpia. Como te dije, el taller que había frente a mi casa, desde que yo tengo uso de razón, era un taller de Mintur, Ministerio del Turismo, donde fabricaban barcos plásticos. Un tipo de barco que habían dos tipos de barcos, uno que le decían piraña y otro que le decían tatagua, que era, el tatagua es como el botecito de flipper, que aquí he visto varios. Que hay un amigo mío aquí en TikTok que seguro me escribe ahí, que él sabe que él tiene una tatagua de esa antigua de los años 70, de cuando la serie Flipper, que él la tiene y creo que la está vendiendo, y ese barco es tremendo clásico aquí en los Estados Unidos. La misma tatagüita de Flipper, si ves a Flipper vas a ver el barquito que él tiene. Que además es un barquito súper ligero, con un motorcito 40 caballos, vuela. Entonces, bajo y no había camiones, no había chasis, no había nada. Y yo cruzo la calle. Y cuando cruzo la calle, porque normalmente yo también me metía ahí en los mods donde estaban los barcos, me ponía a jugar en los barcos como si estuviera navegando. Los mods de eso tenían unos arcos para desmoldearlo que se movían así para los lados y tenían ruedas también. Entonces todos los chiquillos nos encarmábamos los mods de eso y empezábamos a menear eso así, y después acabamos teniendo una picazón por la fibra de cristal, la fibra de vidrio, acabábamos nosotros, nos llenaba todo el cuerpo. Pero igual nos íbamos para la playa, para el malecón, y nos zambullíamos ahí. Nosotros andábamos mataperreando por todo eso, nunca se perdió un niño, nunca pasó nada malo, gracias a Dios, porque andábamos, a veces nos íbamos hasta lejos de la casa. Y entonces cuando hago así y cruzo la calle para ir a jugar en los barcos, porque era muy temprano, los niños todavía no habían salido, yo estaba solo. Esto es un cambio de universo, o es un cambio temporal también. Espera que pasen todos los carros. Cuando entro, no había barcos, no había molde de barcos, las paredes que estaban llenas de fiberglass, de fibra de cristal, estaban limpias, las paredes estaban pintadas con unos colores, que no me acuerdo si era gris, una línea amarilla y azul debajo. Y yo dije: caramba, no puede ser que en la noche hayan limpiado todo esto y lo hayan pintado. Eso no puede ser. Yo pensando, yo tendría 6 o 7 años por ahí. Y entonces cuando hago así, que llego al sitio, veo una oficina cristalada que no estaba ahí, que no estaba ahí, era como un cuadrado así. Y también veo unas pistas de gasolina como si fuera una gasolinera. Y entonces yo miro para atrás y veo el edificio de mi casa, porque yo decía: este no es el lugar que yo siempre voy. Y entonces cuando entro, veo unos carrones americanos así, y todos eran color cremita. No sé si tengo algo aquí, color cremita muy clarito, casi blanco. Color marfil, color hueso. Es que tú sabes que los varones no somos buenos con los colores, nada más conocemos los 7 colores ya. Pero bueno, era como un cremita muy claro, un marfil. Todos los carros eran color marfil. Entonces todos tenían en el capó un cintillo así, niquelado, gordísimo así. Y tenían un símbolo adelante que era un indio. Un indio así. Entonces yo no sabía de marca de carro en esa época. Entonces de pronto hago así y ahí como que no hay nadie. Y veo todos los carros eso así, veo muchas herramientas, muchas cajas de herramientas, veo los elevadores estos de subir los carros, como si fuera un taller de mecánica. Y entonces me quedo así como nubilado, pero diciendo: me voy a ir de aquí porque este no es el sitio que yo conozco y me van a regañar. Entonces todo esto fue un silencio tremendo, como era muy temprano, había tremendo silencio. Y cuando yo así que voy a cruzar la calle, de pronto empieza el ruido de la calle, el ruido de la gente, el ruido de la fábrica, el ruido de las cosas. Cuando miro a mi casa estaba llena de camiones, estaba llena de chasis, como siempre estuvo. Y yo digo: ¿en qué momento parquearon los chasis eso ahí? Entonces fui corriendo para mi casa, y abajo de mi casa habían dos viejitas que se llamaban Nena y Fina, que eran dos viejitas que no sé si eran familia o qué, pero vivían esas dos viejitas siempre me querían mucho.
y esas dos viejitas tenían teléfono, porque antes en todo el barrio a lo mejor habría uno o dos teléfonos nada más. Entonces yo cojo y llamo a mi papá, le digo, nena, déjame llamar a mi papá al trabajo. Sí, claro, mi niño, pasa. Ella siempre me preparaba algún refresco, me preparaba té o limonada. Yo me acuerdo que ella siempre cogía una toalla, como esta que tengo aquí, la mojaba así de agua fría y me la pasaba así porque siempre parecía todo sudado y todo cochino. Qué viejitas más lindas. Esas viejitas emigraron para Venezuela porque por problemas políticos, siendo yo muy niño, los cubanos no se acuerdan que antes de emigrar a Miami, a donde emigraban era Venezuela, porque era un país más rico y más próspero que la Florida. Entonces llamo a mi papá por teléfono y le digo, papá, brinqué la calle y ahora ya no hay un taller de banco, ahora lo que hay es un taller de carros grandes. Pues yo le decía Anchar, porque yo para mí todos los carros americanos eran Anchar, que por cierto Anchar significa Asociación Nacional de Choferes de Alquiler Revolucionarios, porque se les dejó operar como taxistas privados. En teoría se informaban qué pasajeros tenían dinero, qué pasajeros iban a los clubes, qué pasajeros iban a los hoteles, porque en realidad los Anchar era chivatería sobre ruedas. Por eso la gente le decía Anchar y la gente no sabe de dónde sale ese nombre. Entonces eran pintados de anaranjado, creo que con el capó negro. Era una combinación de anaranjado y negro el Anchar. Y entonces mi papá coge y se ríe, dale, ve para la casa, ve con tu mamá, no sé qué, y no me hizo ni puto caso. Entonces fui y se lo dije a mamá, enfrente hay un taller de carro, ya no es un taller de banco, ahora es un taller de carro, pero parece que lo cambiaron anoche porque... Entonces mi mamá se asomó hacia la ventana y se veían los moldes de los barcos y dice, no chicos, no sé dónde te habrán metido porque eso es lo mismo. Y entonces cuando yo miro también veo los moldes de los barcos y veo todo normal. Y ya me quedé con eso como diciendo, ¿dónde me habré metido? Después ya siendo grande, en un ciclón muy grande que pasé por el Vedado, ya yo siendo grande que ya yo sabía de mecánica, yo sabía que esos carros con el cintillo niquelado así en medio del capó y el indio eran carros Pontiac. Eran exactamente Pontiacs del 49 al 52 lo que había ahí. O sea que puede haber sido un salto en el tiempo. Pueden reírse todo lo que era, a mí no me importa. A mí me hace feliz que ustedes se rían. Y después, ya yo siendo grande, no sé si fue a finales de los 80, principios de los 90, pasó un ciclón gigantesco que azotó esa cosa y lo barrió todo y lo limpió todo. Y entre otras cosas tumbó la pintura y se salió un cartel grandísimo de Pontiac. O sea que buena pintura tiene que haber tenido eso. Y también en los postes, el agua lavó tanto que todas las latas oxidadas que estaban pegadas en los postes eran anuncios de Coca-Cola con Porky, el puerquito, con latas de Coca-Cola. Pero eso era Pontiac. O sea que por alguna razón yo me trasladé al taller de Pontiac. No sé si fue de época o de universo. A lo mejor no había triunfado la dictadura y todavía era un taller de Pontiac. Quién sabe. Pero bueno, esa es mi experiencia. Yo he cruzado portales, sí. Y hay más historias, pero bueno, ya el vídeo aquí se acaba ya.